Santificado sea tu nombre, Señor. En esta noche con humildad vamos a abrir tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes, que seas tú, Señor, el que dirija nuestros pensamientos para poder darte honra y gloria como tú lo mereces. Acompáñanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante mucho tiempo, la religión, y cuando nosotros hablamos de la religión, voy a hablar un poquito más acerca del cristianismo, pero durante mucho tiempo el cristianismo experimentó entre sus filas la imposición, imponer la religión, imponer el cristianismo con base en violencia, con base en amenazas, con base en todo tipo de coerciones a los seres humanos. En la antigüedad, vamos a hablar por ahí del siglo XV, siglo XIV, en los años 1500, la gente no tenía un ejemplar de la Biblia. Así que todo lo que ellos podían escuchar de la palabra de Dios era por boca de algunos líderes de la iglesia. Y una de las cosas, una de las formas para que pudieran tener subyugadas a las personas era infundirles miedo, infundirles temor. ¿Saben que la predicación de nosotros en este tiempo, quienes tienen la oportunidad de predicar, quienes tienen la oportunidad de dirigirse a las personas, en este tiempo debe de ser una predicación de alta calidad, porque todo lo que se dice desde el púlpito es verificable al instante, ¿sí o no? Es decir, uno puede abrir el teléfono y revisar si lo que está diciendo la persona que está allá adelante es cierto. Es por eso que nosotros como Iglesia Adventista basamos la interpretación bíblica con los hechos históricos. La interpretación bíblica que nosotros hacemos como Iglesia Adventista es una interpretación, un método que se llama método histórico o el método historicista. De tal manera que los datos que nosotros presentamos son verificables, las fechas que nosotros presentamos son verificables. ¿Y qué es lo que hace la teología? ¿Qué es lo que hacen los estudiosos bíblicos? Enlazan, interpretan los acontecimientos del mundo a la luz de la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a hablar un poquito de eso. Pero yo no quiero que nadie se espante, porque el motivo del tema bíblico no es espantar a nadie. Hoy vamos a hablar un poquito de las plagas y vamos a hablar acerca del juicio. Y mañana vamos a hablar acerca de la promesa más maravillosa de la Biblia, que es la segunda venida de Cristo Jesús. Pero hoy vamos a hablar acerca de las plagas. A veces las personas pueden pensar, porque vamos a hablar acerca de las plagas y las plagas de Apocalipsis, la descripción de las plagas es tremenda. Algunas personas pueden sentir en su corazón que el predicador quiere infundirles miedo y que se entreguen a Dios más que por amor a Él, por temor. Pero no, Dios no pide que nosotros nos entreguemos a Él por temor, sino porque por amor, porque Él es digno de adoración. Pero ustedes no me dejan mentir, que muchas veces como seres humanos a veces no entendemos hasta que nos pasa que algo en lo cual decimos, caray, necesito reflexionar en que lo que estoy haciendo debe de cambiar. Y mucha gente no ha comprendido el asunto de la pandemia o no ha comprendido lo que la pandemia ha significado para el mundo. No ha comprendido lo que la pandemia significa en este momento y por lo que vendrá. Hay muchas teorías conspirativas que nos hablan acerca de lo que es la pandemia. Saben ustedes que ya hay una vacuna, hay un nuevo refuerzo, una vacuna mexicana que se llama, ¿cómo? ¿Alguien sabe cómo se llama la vacuna mexicana? Patria, la vacuna Patria. Los médicos y los estudiosos, los epidemiólogos sobre todo, están previendo que de aquí en adelante los seres humanos van a ser vacunados constantemente para tener refuerzos en contra de este virus que está mutando.
Incluso hay algunas personas que han estudiado el tema y que lo han reflejado en algunos podcasts que hablan acerca del futuro, donde vislumbran que le han llamado, por lo que estaba pasando hace unos meses atrás, le han llamado a los niños la generación EP o los niños EP entre pandemias. Y según ellos, todas esas son teorías, ¿no? Que tratan de meterle miedo a la gente. Y dicen ellos que a partir de este momento vendrán pandemias y pandemias y pandemias y vacunas y vacunas y vacunas, de tal manera que algunos niños, recordemos que actualmente no hay vacunación de niños, pero pronto llegará. Y dicen que algunos niños con 8 o 9 años en el futuro tendrán ya solamente con 8 o 9 años más de 18 vacunas, solamente con 9 años. Estamos viviendo en un tiempo de incertidumbre, estamos viviendo en un tiempo donde no sabemos qué va a pasar, pero la pandemia que comenzó no nos puede dejar igual. Nosotros necesitamos reconocer que esto fue un ensayo de lo que va a venir, porque lo que va a venir es aún más tremendo, pero hay una esperanza. Y yo les quiero decir, antes de comenzar este tema, yo les quiero decir que la esperanza es que las hijas y los hijos de Dios, aunque vengan tribulaciones y aunque caigan las plagas, van a tener la seguridad que viene descrita en el Salmo 91. El Salmo 91, ¿cómo empieza? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará, o Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente mirarás y verás la recompensa de ¿quiénes? De los impíos. Y hoy el tema de las plagas tiene mucho que ver con el Salmo 91. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo número 16, donde nosotros nos encontramos un eco de Éxodo. A partir del Éxodo capítulo número 8 hay un tema que habla acerca de la ira de Dios que es manifestada en Egipto, una ira que es manifestada porque el faraón no dejaba ir a su pueblo, y ahora nuevamente en el tiempo del fin las plagas caerán. Sin embargo, las hijas y los hijos de Dios tendrán protección divina. Voy a ir mencionando y voy a mencionar algunas a las plagas, pero las voy a mencionar de manera sucinta. Dice el capítulo número 16, versículo 1 y 2 voy a leer. Entonces oí una gran voz procediente del santuario que dijo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. También a las plagas se les conoce como las 7 copas derramadas. El versículo 2 dice: el primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían ¿qué? La marca de la bestia, y adoraban su ¿qué? Y adoraban su imagen. Voy a resumir rápidamente el tema de anoche. La marca de la bestia tiene que ver con aquellos que en el tiempo del fin van a darle adoración a Satanás en lugar de a Dios,
guardando un día de reposo que no es el día sábado, sino es el día que, el día domingo, y por lo tanto no tienen el sello de ¿quién? El sello de Dios. Ellos estarán marcados, tendrán una marca. Dice la Biblia que es una marca en su frente y en su mano. Ahora, todos aquellos que renieguen de hacer la voluntad de Dios y adorar al Señor, tendrán esa marca. Ahora, tiene que ver con la adoración. En Daniel capítulo número 3, nosotros vemos que sí. Es bien interesante. Daniel capítulo número 3 está lleno de asuntos que tienen que ver con la adoración. Y bueno, no voy a mencionar el asunto de Daniel más de lo que debería. Solamente voy a leer un versículo para que ustedes noten el asunto que se enlaza, porque es una de las claves para descifrar la marca de la bestia. Capítulo número, vamos a abrir por favor pongan su dedo como separador o un separador ahí en Apocalipsis 16 y rápidamente voy a leer Daniel capítulo número 3. Daniel capítulo número 3 nos vamos a encontrar una situación muy interesante. Daniel capítulo número 3. Daniel capítulo número 3. Noten, el rey tuvo un sueño, rápidamente lo digo, el rey tuvo un sueño, me voy a ir un poquito rapidito. Y en el sueño, una imagen, y esa imagen representaba los reinos de la tierra, pero él no sabía, y él tuvo miedo, porque esa imagen era muy imponente. Entonces Dios le dio a Daniel el privilegio de descifrar el sueño, le dio el sueño y la revelación del sueño. Entonces Daniel le dijo: mira, oh rey, tú eres la cabeza que es Babilonia, pero después de ti se levantará otro reino, los medos y los persas, ¿no? Y después, cuando estaba el rey Belsasar muy contento con el vino, se cumplió esa profecía, y vino la escritura en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsim, que significa pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino será dado ¿a quiénes? A los medos y a los persas. Y se cumplió lo que Daniel había profetizado. Pero antes de eso, el rey Nabucodonosor dijo: no es posible, yo no estoy de acuerdo a que después de mí venga un reino y otro reino y otro reino, sino yo quiero que mi reino sea un reino eterno. Pero Dios ya había dicho que no. El Señor había dicho cómo se iba a trazar la historia de la humanidad, pero el rey se obstinó. Quiso ser más grande que Dios y construyó una estatua, y la estatua era completamente de oro. Ahora vamos a leer esto que es súper interesante. El capítulo número, voy a leer capítulo número 3 de Daniel, y entonces voy a leer el versículo número 3 en adelante. Daniel 3:3 dice: se reunieron pues los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces y todos los oficiales de las provincias de la delegación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ok, aquí hay una mención. Ok, el versículo número 4 dice: entonces el pregonero anunció: se les manda a los pueblos y a las naciones y a las lenguas. Escuchen esto: que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, se postren y adoren ¿a quién? A la estatua de oro que el rey Nabucodonosor, ¿qué hizo? Levantó. Ahora noten, en ese tiempo se marca la adoración a la estatua de Nabucodonosor. Y esa estatua representaba la voluntad de un rey en contra de la voluntad de Dios. Así que ese era prácticamente un culto de adoración. ¿Por qué? Porque había instrumentos de todo tipo involucrados en la adoración. Sin embargo, hay una mención que es el número 6, que son los instrumentos. Noten cómo dice aquí. Voy a leer nuevamente el versículo número 5, un instrumento. Dice: porque ahí al oír el son de la bocina, que era como un cuerno, esa era la bocina. Al oír el son, o sea, se iba a tocar un son, una música para adorar. Y dice aquí: al oír el son de la bocina, número 1, de la flauta,
número 2, del tamboril, número 3, del arpa, número 4, del salterio, número 5, de la zampoña, número 6, y de todo instrumento que musical. Menciona 6 instrumentos. El número 6 aparece en la adoración, dando a entender que la adoración que se busca, igual la estatua era de 60 por 6 codos. El número 6 aparece en contraposición a la voluntad de Dios. Ok, en Babilonia se desarrolla, antes bebe un poquito de la cultura de Zoroastro, todo lo que tenía que ver con las cábalas, algunos asuntos también que tienen que ver con con el asunto, con el estudio de los signos zodiacales, de las estrellas y todo eso. El sistema sexagesimal, dividir el tiempo es 60 segundos, 60 minutos, todo eso viene también de Babilonia. Entonces, la estatua, que más pareciera un obelisco porque es muy vertical y muy estrecha, parecía un obelisco, que son 60 codos de alto por 6, marca también el número 6, una voluntad del hombre, pero es un hombre que está en contra de la voluntad de Dios. Y en el momento de la adoración, donde él dice, en el momento en que adoren a la estatua, por favor, y menciona 6 instrumentos, nuevamente el número 6 en el asunto de la adoración. La marca de la bestia tiene que ver con una falsa adoración en un día falso, con toda la falsificación que ya el mundo está preparada para entrar y adorar en ese orden. Ahora ya vimos que detrás de todo esto está el enemigo. Está el enemigo, pero va a utilizar a los instrumentos humanos que validarán esa adoración. Ahora las plagas caen, pero las plagas caerán sobre quienes tienen la marca de la bestia, quienes adoren en el sistema falso, quienes estén involucrados en el sistema falso. Un sistema que tiene que ver también con la comida, porque las grandes compañías están envenenando a la gente. Las grandes compañías, las compañías transnacionales están envenenando a la gente con todos los productos que comen. Y hay desde enfermedades que uno puede ser, que uno puede decir, son más o menos graves, y otras que son graves. Hace unos años, en el año 2019, convivimos con una persona y estábamos comiendo, nos invitaron a un restaurancito y escuché algo que me pareció muy curioso. Entonces pusieron en la mesa 2 tipos de endulzantes. Ustedes han escuchado del famoso Splenda, por ejemplo, o han escuchado otro, no sé qué marcas era, realmente no identifiqué, pero él dijo algo. Me dice a mí, ¿cuál quieres? ¿Con cuál quieres endulzar tu bebida, tu tecito? ¿No? Pedimos unos tecitos, era de mañana. ¿Con cuál quieres endulzar tu tecito? Dice, ¿con esta que da cáncer o con esta que da diabetes? ¿Verdad? Y yo dije, no, pues mejor no lo endulzo, ¿no? Es decir, hay alimentos que están contaminados, la carne está contaminada. Las hormonas, los métodos mortuorios de los animales son realmente inhumanos. La veterinaria tiene un asunto que es el desarrollo de los animales para consumirnos. Se me fue ahorita el nombre de esa rama, donde ellos van desarrollando y permiten la cría de animales para el consumo humano, pero es devastador. ¿Y quién está detrás de todo eso? La gente que vive en las grandes élites y en las cumbres, la gente que son millonarios, no come la comida que se vende a la multitud. Ellos se alimentan de carnes premium, de carnes sofisticadas, ¿no? La gente que puede pagar eso, pues todavía.
Pero hay todavía más quienes ni siquiera comen eso porque saben cómo está el asunto, ¿no? Y en otro lugar, hay personas que no comen ni siquiera lo que venden porque saben que lo que venden no es bueno para el consumo humano. Tiene todo que ver. Tiene que ver nuestra alimentación, tiene que ver cómo manejamos nuestro dinero, tiene que ver cómo tratamos a los demás, tiene que ver con nuestro carácter y tiene que ver también con el tiempo. La adoración a Dios es integral. Nosotros no podemos pensar que solamente porque venimos el sábado y adoramos a Dios el sábado, ya vamos a ser salvos. La adoración a Dios es una transformación completa del ser humano, y solamente las familias completamente consagradas a Dios, los individuos completamente consagrados a Dios, soportarán en el tiempo del fin. Porque es increíble que a veces en las iglesias también, en lugar de levantarnos para dar el fuerte pregón, en lugar de que nosotros estemos organizados para dar la batalla en contra del dragón, de la bestia y del falso profeta, y predicar con valor y con tesón todo lo que viene, es increíble que a veces hay más problemas en las familias, hay más problemas en la iglesia. Hoy quiero invitarles a que ustedes decidan ser una luz en su casa. Yo quiero invitarles a que en esta noche ustedes decidan ser una luz en su familia, que decidan ser una luz en su escuela, que decidan ser una luz en su iglesia. Un pensamiento tan bonito es: Señor, donde haya tristeza, que yo sea la alegría. Donde haya desesperación, que yo sea la esperanza. Señor, por favor, donde haya miedo, que yo ponga el valor. Donde haya discordia, que yo ponga la cordialidad. Por favor, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Y estos se levantarán y aún en medio de las plagas postreras seguirán al Cordero por donde quiera que va. ¿Ven cómo el asunto de la adoración no nada más tiene que ver con un asunto del sábado? Sí, la piedra de toque es el sábado, pero el sábado nos da grandes bendiciones. El sábado nos da grandes bendiciones de nuestro Padre Celestial. Quienes hemos aprovechado el sábado es una delicia. Voy a ir rápido a las plagas, pero el sábado, por ejemplo, una vez tuve la oportunidad de visitar a una hermana que se llama, no sé si verá esto, ya hace mucho tiempo que no la veo. La hermana se llama Lily Herbert. Ella es una judía nacida en Alemania, pero que se vino a México. Ella trabajaba por la ribera de San Cosme, pero se casó con un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y cuando sus compatriotas vieron que se casó con un mexicano y que era adventista del Séptimo Día, ella aceptó el ministerio profético de la hermana White y bueno, aceptó ser parte de la iglesia. Entonces la desconocieron. Ya no pudo vender donde vendía y trabajar en los negocios que tenían. Así que se fue a otra ciudad. Ahí la conocí yo, en la ciudad de Toluca. Daba clases de francés, sabía francés, alemán, hebreo. Y cuando yo un día que fui a verla, a él, a su esposo y a su hija Zulia se bautizó. Ella fue bautizada en una semana como esta, pero cuando la fui a ver, dice, ella me recibió estaba quemando unas hierbitas, entre ellas romero, no recuerdo las otras hierbitas, pero aparecen mencionadas en Habacuc. Entonces estaba quemando unas hierbitas, tenía una menorá que es como un candelabro. Y me dice, ¿y por qué hace todo esto? Le pregunté. Y me dice, en Israel así se reciben a los rabinos. Y le digo, ay, hermana, le digo, pero yo no soy rabino. Y me dice, no le hace. Dios a usted lo eligió. Dios, usted es el pastor, me dijo. Y le dije, yo no soy rabino. Es más, yo tenía 21 años en ese tiempo. 22. Tenía 22 años. Y dije, ay, hermana, me siento... Y me dice, no le hace. Y cuando cenamos, me dice, este es el mantel del sábado. Y le digo, sí, este es el mantel del sábado. Era un día justamente era una recepción de sábado como hoy. El sábado es el día en que nosotros nos ponemos nuestra mejor ropa, porque vamos a la casa del Señor.
El sábado es el día que nosotros preparamos con anticipación la comida más sabrosa, una comida nutritiva pero rica, porque es el día del Señor. El día sábado es el día que nosotros sacamos una vajilla especial, porque el sábado es el día del Señor y el sábado es una delicia en este hogar. Y yo dije, alabado sea el nombre de Dios. Y el sábado les enseñó grandes cosas igual que a mí. Ven cómo el sábado nos enseña de salud, nos enseña de finanzas, nos enseña de muchas cosas, aprendemos cosas aquí, pasamos tiempo con nuestra familia, somos bendecidos. El sábado es maravilloso. Algo que muchas personas que guardan el domingo no lo ven así, porque el domingo van un tiempecito nada más a la iglesia y después ese mismo día es como cualquier otro, pero el sábado es diferente. El sábado es el día del Señor. Vamos entonces en el versículo, vamos a regresar al Apocalipsis 16. En el versículo 1 y 2 aparece la primera plaga y la voy a mencionar. La primera plaga tiene que ver con una úlcera maligna, pestilente, sobre los que tienen ¿qué? La marca de la bestia. Noten cómo esto va a caer de manera mundial sobre quienes tienen la marca de la bestia, quienes no han hecho del sábado una delicia. La segunda plaga está en el versículo número 3. Dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre, como la de un muerto, y murió todo ser viviente que estaba ¿en dónde? En el mar. La segunda plaga. Ustedes pueden ir leyendo los versículos siguientes, yo los voy a resumir. La tercera plaga tiene que ver con que los ríos, las fuentes de las aguas, se convierten en sangre, porque los impenitentes han perseguido ¿a quiénes? A los santos, ¿verdad? Hay una persecución, es decir, en el tiempo ya de que caen las plagas, ya hay una persecución. Ya hay una persecución. Ahora, ¿saben qué? Cuando yo era niño, yo hablaba acerca de que seríamos perseguidos, hablamos de la persecución, y nos decían, y luego les tengo que decirle algo porque mi esposa me regañó. Yo les conté la historia, no sé si algunos se acuerdan, en uno de estos días les conté la historia donde unas personas venían y nos quitaban las Biblias. ¿Se acuerdan? Bueno, mi esposa me dijo, oye, estás ponte las pilas, no terminaste la historia. Bueno, se las quiero concluir rápido. Era un sábado, y ese sábado era una sociedad de jóvenes, pero todo fue planeado. Una iglesia de nuestro distrito, pues ahorita no hay, en ese tiempo no hay Facebook como ahorita, ni nada, ni WhatsApp, nada, o sea, pura llamada telefónica. En ese tiempo no había todo esto. Así que a veces ni conocíamos a los hermanos de la otra iglesia. Entonces vinieron e hicieron una sociedad de jóvenes y dijeron, vamos a hablar del tiempo del fin, de la persecución, de qué pasaría que nos quitan las Biblias y todo, y nos quitaron las Biblias, y nosotros no sabíamos que eran hermanos, bien espantados, casi nos da el patatús, ¿no? Y era un show que habían hecho nuestros hermanos, ¿no? Qué tremendo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Ustedes recuerdan? Uno de los hermanos que eran líderes en la iglesia, ¿qué dijo? Yo no soy de la iglesia, es la primera vez que vengo aquí. Noten, qué tremendo, qué tremendo. Ahora, cuando nosotros vemos en estas plagas, en las plagas postreras, la persecución ya está. Quizá no nos han perseguido las leyes de los hombres, quizá no hemos recibido una persecución de parte de las instituciones como la iglesia romana o como el gobierno, pero ya el enemigo 2 años nos cerró las iglesias. Para mí eso es una persecución, y es una persecución sutil. Es una persecución sutil del mismo enemigo, sin que metiera las manos, sin violencia, sin nada, sin derramar sangre, sin plagas, sin nada. Pero la iglesia ya está siendo perseguida. Pero noten qué tremendo es, que si con esto poquito que no hemos recibido una persecución cuerpo a cuerpo, que nos hayan venido a cerrar las iglesias o que nos hayan perseguido por nuestra fe, imagínense qué será todo eso. Bueno, en esta plaga que cae, en la tercera plaga, ya ha habido persecución.
ya en estas plagas, ya se desarrolló las leyes dominicales y la persecución a los santos. La cuarta plaga, vamos a verla, la cuarta plaga está en el capítulo, los hombres ¿con qué? El sol quema a los hombres con fuego. La quinta plaga está en el versículo 10 y en el versículo 11. Dice, se derrama sobre el trono de la bestia. Es decir, y el reino de esta se cubre de tinieblas, los malos se muerden la lengua de dolor. La sexta plaga se derrama sobre el río Éufrates. Las aguas se secan y se produce una batalla que se le conoce como la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón. El versículo está en el versículo 12. Y la séptima plaga, en el versículo número 17, se derrama por el aire y ocurren una serie de sucesos verdaderamente espectaculares que paralizan a los impíos y conducen a la liberación definitiva de los hijos de Dios, a la aparición de Cristo con los eventos que la acompañan. ¿Cuáles son? Por ejemplo, se dice, hecho está. El versículo 18, Apocalipsis 16, 18, entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que existen hombres sobre la tierra. Y la gran ciudad se partió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y Dios se acordó de la gran Babilonia, y le dio la copa llena del vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó, y los montes desaparecieron, y del cielo cayó sobre los hombres una enorme granizada, con piedras de casi 1 talento de peso. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue muy grande. Esto tiene que ver con una lluvia de estrellas, aunque aquí lo dice como si fuera granizo, pero granizo con fuego, ¿no? Dice que este granizo tenía aproximadamente 1 talento de peso, que aproximadamente son 33 kilos. ¿Se imaginan ustedes una bola de 33 kilos cayendo sobre la tierra? Algo demasiado grande. Y nos dice la Biblia que los hombres, dice, maldijeron a Dios por causa de esto. Muy bien. Quiero mencionar lo siguiente. Vamos a regresar al capítulo 15 y al versículo 8. Apocalipsis capítulo 15 y versículo 8. Dice, y el santuario se llenó de humo procedente de la majestad de Dios y de su poder, y ninguno podía entrar en el santuario hasta que se completaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto quiere decir entonces que las plagas ocurren cuando el templo está cerrado y lleno de humo. En otras palabras, dice, una vez que se termine el tiempo de gracia, o sea, durante el tiempo de angustia, el tiempo de angustia, ahí se llevará a cabo o ahí sucederá este acontecimiento. Escuchen esto, por favor. Esta es una cita de un libro muy interesante que se llama Primeros Escritos, que nos habla de los postreros días. Dice así la palabra de Dios. Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario, pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuida la salvación y aborreció las represiones. Es decir, Jesús en este momento está en el cielo intercediendo ante nosotros. Es lo que dice Romanos capítulo número 8. Dice, porque no hay un intercesor entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Hombre, vamos a leerlo rápidamente, yo se los leo. No pierdan por favor Apocalipsis, pero se los quiero leer para que ustedes vean qué es lo que está haciendo Jesús. Porque algunos dicen, ¿para qué se fue Jesús? ¿Por qué se fue otra vez? Pero nos da una clave de lo que está haciendo Jesús en este tiempo. Hay una obra muy interesante en este tiempo. Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8. Voy a leer lo que dice en el versículo. Voy a leer lo que dice en el versículo número 11. Voy a leer en adelante, por favor.
Romanos capítulo número 8, versículo Romanos capítulo número 8, versículo número 14. Voy a leer ahí. Dice: todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Porque no recibieron el espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que recibieron el espíritu de los hijos adoptivos, por el cual clamamos Abba, Padre. El mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos junto a Él, para que junto con Él seamos glorificados. Considero que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. La creación aguarda con profundo anhelo que los hijos de Dios sean revelados, porque la creación fue sometida a frustración no por su propia elección, sino por la voluntad del que la sujetó con esperanza. Ahora, leemos el versículo número 23, dice: y no solo ellas, sino también nosotros, que tenemos la primicia del Espíritu, suspiramos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esta esperanza hemos sido salvos, aunque la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ella tiene? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la esperamos. Dice el versículo número 28, que esto es muy interesante lo que está diciendo Pablo: sabemos que todas las cosas obran para bien de los que aman ¿a quién? A Dios, los que han sido llamados según su propósito. Dice el versículo número 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, dice el versículo 31, ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no dará también con él gratuitamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también que resucitó, el que además está ¿dónde? A la diestra del Padre. ¿Y qué hace? Intercede por nosotros. Es justamente lo que dice Apocalipsis. Mientras Jesús está en el santuario, intercediendo por nosotros, todavía no van a caer las plagas. Pero cuando se acaba el tiempo de gracia y el santuario es cerrado, lo que dice Apocalipsis 15:8, entonces se dejan venir las plagas postreras. Y es tremendo, porque es la condenación de Roma también, de la bestia, lo que cae sobre Roma en la sexta plaga. Es algo tremendo. Y sobre todo los malos, sobre todo los impíos, ¿no? Ahora, quiero mencionar en cuanto a su extensión, ¿verdad? Y su duración. ¿Cuán extensas serán y cuánto durarán? Escuchen esto, por favor. Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa. Pero en el juicio final, la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. Es lo que dice un libro llamado El conflicto de los siglos. Ahora, ¿cuánto durarán las plagas? Bueno, la duración será breve. ¿Por qué? Porque si la palabra día mencionada en Apocalipsis 18:18, nosotros leemos, voy a leer lo que dice Apocalipsis 18:8. Dice Apocalipsis 18:8. Quienes tienen ahí Apocalipsis pueden leer Apocalipsis 18:8. Dice: por eso, en un solo día, ¿qué? Vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será consumida por el fuego, porque el Señor Dios la juzgará. El que la juzgará es que
es todopoderoso. Ahí se menciona que es en un día. En un solo día vendrán sus plagas. Si nosotros aplicamos, ¿verdad?, la escala profética de día por año, entonces nosotros podríamos decir que aproximadamente podría durar ese tiempo, ¿verdad? El comentario bíblico adventista, la iglesia tiene un comentario bíblico donde se comenta versículo por versículo, versículo por versículo. Voy a leer lo que dice el comentario bíblico adventista respecto a este versículo. Dice, el comentario bíblico adventista sugiere que el lenguaje original destaca la idea de algo repentino e inesperado más bien que una duración. Es decir, el comentario bíblico adventista dice, sí, es verdad, la duración no será mucha, esas plagas no durarán mucho, pero más tiene el carácter de que será algo que inesperado, algo que nosotros no imaginamos, que no vendrá, ¿verdad? Entonces, así será este derramamiento de las plagas. Quiero leerles otro párrafo, ¿verdad?, de qué pasará con aquellos que guardan el sábado y que guardan la ley de Dios. En el conflicto de los siglos, en la página 687, se escribe lo siguiente: mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Escrito está, del que camina en justicia, que se le dará pan y aguas y le serán seguras. Cuando los pobres y los menesterosos buscan agua, no la hay, y la lengua se les seca de sed. Yo, Jehová, les escucharé, yo, el Dios de Israel, no los abandonaré, dice el profeta Isaías, en el capítulo número 33 y versículo 16. Cuando los justos que tienen hambre y que tienen sed, yo no los dejaré y yo no los desampararé. Es decir, en medio de las plagas, en medio de los juicios del Señor, todos los justos recibirán la protección de Dios a través del ministerio de los ángeles. Alabado sea nuestro Señor. ¿Te gustaría ser considerado como justo? ¿Te gustaría ser protegido cuando esté pasando todo esto? Acércate al Señor. Dice también el profeta Amós, hay un comentario en el conflicto de los siglos. En aquel día, multitudes enteras, fíjense, multitudes enteras invocarán la protección de la misericordia divina que por tanto tiempo despreciaron. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de agua, sino de oír la palabra de ¿qué? La palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. No la hallarán, ya no, porque no se va a poder. Esto significa, querida familia, queridos hermanos, yo les digo familia porque somos hermanos en Cristo Jesús. Esto significa que en ese tiempo, dice aquí, multitudes querrán escuchar la palabra de Dios. Así es el ser humano. En el año 2001, cuando ocurrió el 11 de septiembre, cuando ocurrió el atentado para las Torres Gemelas en Nueva York, muchas personas, nos comentaron algunos de nuestros amigos y compañeros pastores, que en ese día, en el 11 de septiembre, ese día, por el asunto del terrorismo y todo lo que iba a pasar, fue una conmoción tan grande. Dicen que muchas de las iglesias estaban llenas, estaban a reventar, porque creían que se iba a desatar una guerra, el asunto del terrorismo los había espantado, así que abarrotaron las iglesias. Ahora, imaginen ustedes todo lo que va a pasar con estas plagas en el tiempo del fin. Bueno, pues dice que multitudes enteras querrán buscar y tendrán hambre y sed de la palabra de Dios, pero ya en ese tiempo ya no ¿qué? Ya no la hallarán. Es por eso, querida familia, que hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación, no mañana.
porque mañana no sabemos lo que va a pasar. No pasado mañana, porque pasado mañana no sabemos qué ocurrirá. No la próxima campaña, porque no sabemos si llegaremos a eso. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de oportunidad. Cuando muchas personas quisieran escuchar la palabra de Dios, hay algunos que no lo quieren hacer. Pero si ustedes han venido esta noche aquí, es porque sin lugar a dudas Dios tiene un propósito para su vida, para que ustedes puedan discernir, las señales de los tiempos. Y tengo que terminar, pero no quiero terminar sin leerles esto que me parece a mí tan significativo. Otros acudían presurosos en una visión. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñasen cómo escapar de los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para ellos. Había sido derramada la última plaga, una lágrima en favor de los pecadores, ofrecida la última angustiosa oración, soportada la gran última carga y dado el postrer aviso. Ya no se podía hacer nada. Ya no había tiempo, ya no habrá tiempo. Es por eso que a mí me llama la atención con esta pandemia, hay muchas personas que se han acercado a Dios, pero a mí me parece que deberíamos de ser más. Deberíamos de ser más, tener conciencia y deberíamos de ser más, pero no. Porque muchas personas siguen con la información, siguen con su teléfono celular, siguen viendo las noticias, siguen en internet y parece que eso ha cauterizado sus mentes de tal manera que no disciernen todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo. Entonces, quiero mencionar rápidamente, en el capítulo 16, versículo 13 y 14, nos habla acerca del Armagedón. Voy a mencionar qué es el Armagedón rápidamente, de acuerdo a lo que dice la Biblia. La palabra Armagedón es usada una sola vez en toda la Biblia. No corresponde a un determinado lugar geográfico conocido y puede tomarse más bien como un vocablo simbólico utilizado por las escrituras, porque está compuesta posiblemente han dicho los estudiosos de dos palabras, de Ar y Megido. La palabra Ar significa monte o montaña en hebreo, es una palabra hebrea, Ar. Por ejemplo, cuando el arca de Noé, cuando terminó el diluvio, descansó ¿en qué monte? ¿Cómo se llama el monte? Ararat, ¿verdad? Ararat, es decir, en una cadena de montañas. La palabra Ararat es una palabra hebrea. Ahora, Armagedón también dice que es una montaña, pero Magedón, lo más cercano es Megido. Entonces, lo que está diciendo aquí posiblemente es la montaña o el monte de Megido, pero lo curioso es que en el Megido no hay una montaña. La Biblia menciona Megido, pero Megido es un valle. Ahora, entonces, ¿cuál es la interpretación bíblica para Armagedón? Armagedón es una batalla entre la verdad y el error, en primer lugar. En segundo lugar, esta sexta plaga, que es el Armagedón, es el conflicto entre Cristo y Satanás. También participarán en él, en esta batalla, los ángeles caídos. Número 4, la lucha será dirigida contra los hijos de Dios y determinará una gran persecución. Nuevamente aún ahí ocurrirá. Número 5, las potencias apóstatas, que son el dragón, el espiritismo y el falso profeta, ¿ok? Que significa el protestantismo apóstata, que son las iglesias que se unirán a guardar el domingo, tendrán una activa participación en él. Y los reyes de la tierra también se hallarán empeñados en la batalla y su actuación determinará un conflicto de carácter político-militar. En otras palabras, el Armagedón es el último drama, el último acto de drama milenario en la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, con sus ángeles y los ángeles también caídos,
entre los hombres malos que persiguen al pueblo de Dios y los hijos de nuestro buen Dios, entre la verdad y el error. Así que, apreciados hermanos, nosotros estamos viviendo ya en los tiempos donde necesitamos tomar firmes decisiones para poder estar firmes cuando todo esto ocurra. La pandemia, como yo ya les dije o les mencioné, en un punto de vista personal, es simplemente un ensayo de lo que vendrá. Es un ensayo triste, es cruel, porque qué curioso que en este ensayo o en este simulacro de todo lo que vendrá, ya han habido personas que han descansado. Pero todo lo que vendrá quizá no se compara. No sabemos cuándo será, no lo sabemos, pero nosotros creemos que será pronto. Sin embargo, todo lo que está ocurriendo en el mundo nos debe de llamar a vivir una vida diferente, una vida santa. Realmente que cuando nosotros decimos, no, pues es que yo me alimento, pero mi alimentación es mala. Bueno, estamos siendo alimentados con todo ese alimento que promueven las grandes compañías que tienen que ver con el nuevo orden mundial, con un orden que se dará, que se está dando ya, que desde hace mucho tiempo se está dando. Y que nosotros a veces aquí en la ciudad no podemos estar libres de comprar esas cosas. Las compramos en la tienda, están en todos lados. Pocas veces podemos decir que tenemos un huerto, ¿verdad? Pero hoy podemos tomar una decisión, y esa decisión es de ser hijos e hijas fieles de Dios. A mí me gustaría preguntar en esta noche, ¿cuántos de nosotros quisiéramos decirle al Señor, Señor, yo reconozco que el tiempo es hoy? Ya no puedo tardarme tanto tiempo, porque está próximo todo lo que va a ocurrir. Y cuando venga todo eso, ya no habrá más tiempo, ¿no? El tiempo es hoy. Pero lejos de eso, hoy yo no quiero que ustedes se decidan por temor, sino que cada uno de nosotros se decida por amor a nuestro buen Dios. ¿Habrá alguien que le gustaría nuevamente decidir por el Señor y decirle, a mí me gustaría entregar mi vida y mi corazón al Señor? Incluso me gustaría también ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y prepararme, seguir el camino, seguir aprendiendo, seguir firme. ¿A cuántos les gustaría? ¿Les gustaría ponerse en pie? Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Amén, amén, gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más en esta noche? Que Dios les acompañe, que Dios les acompañe. Bendiciones, gracias. ¿Alguien más en esta noche? ¿Habrá alguien más que quisiera decirle al Señor, yo me entrego a ti? No por temor, sino por amor. Señor, yo quiero obedecerte, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Gracias al Señor, que Dios les bendiga. Yo voy a invitar a que nuestros hermanos puedan verlos. Ya la mayoría tenemos sus nombres, pero si hubiera alguno que no tenemos su nombre, lo vamos a apuntar para que nosotros podamos hacer el esfuerzo y nosotros podamos verles, nosotros podamos estar en contacto con ustedes, y ya sea mañana o en estos días próximos, ustedes puedan bajar a las aguas del bautismo. No se desanimen, Jesús tiene un plan para ustedes. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Nuestro Dios, alabado sea tu santo nombre. Señor, gracias por tu palabra. Te pido humildemente, Señor, que tú nos acompañes, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, salir vencedores en esta gran controversia final. Que Cristo sea exaltado y que todos aquellos que han tomado la decisión de ser bautizados puedan serlo. Y quienes una vez ya hemos sido bautizados, que podamos seguir firmes, sabiendo que este conflicto está todavía en boga, pero tú nos darás la victoria. Gracias por tu amor. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga en esta noche. Pueden tomar asiento.
¿Cuántos agradecemos al pastor por este mensaje? Amén. Sin duda esperamos con ansias ya la venida de nuestro Señor Jesús. Y bueno, vamos a dar los regalos que teníamos pendientes la noche de ayer. Entonces voy a pedir si me pueden ayudar pasándome los discos que prometimos el día de anoche. Y conforme los vaya yo mencionando, por favor ayúdenme a levantar su mano donde estén. Por el momento solo vamos a dar los discos de anoche y ahorita nos vamos a mencionar la lista de los que se presentaron el día de hoy. Entonces vamos a empezar con Patricia Arellano. ¿Dónde está Patti? Aquí enfrente está Patti. Gracias. Mauricio Silva. También, gracias. Paula Santiago. Allá atrás está nuestra hermana Paula. Ana María Beatriz. De este lado está. Nuestro amigo Antonio. Ahí está, perfecto. A nuestra amiga Aurelia, también está ahí, por favor, le hacemos llegar su regalo. A Noemí Sánchez. Bienvenida. A Gabriel. También a María Elena, María Cristina, acá de este lado enfrente. Nancy Hernández. Nancy Hernández, creo que tuvo que salir. Muy bien. A Kylie, yo la veo aquí enfrente. Muy bien, aquí está. A José Ángel. Perfecto, hola. Vamos con Ana Guadalupe. Bendiciones. Josué Fernando, acá atrás. Pedro Martínez, igual ahí atrás. Romana Peña, su hermana Romana. Okay. Romana. Vamos con nuestra hermana Inés Hernández. Acá enfrente, por favor. Jacqueline. Bienvenida, hermana. A Mateo, tenemos también a nuestro amigo Mateo. Bienvenido. Aquí enfrente, también Mateo. Y por último, Celia Quesada. No vino. Oh, ya. Y Jesús Neftalí. Ahí atrás, Jesús Neftalí. Y creo que en esta lista nos faltó nuestro hermano. No, creo que ya. Sí. Esos fueron el día de ayer.